Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión académica solemne de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, que se viste de gala para recibir como académico de número al ilustrísimo señor doctor don Javier García Luengo Manchado, que nos presentará un trabajo sobre pintores mexicanos trabajando en España. Hago la presentación del presidium. A mi extrema derecha se encuentra el recipiendario, junto de él el excelentísimo señor doctor en Historia, don Manuel Ramos Medina, quien ha sido el director de la Academia desde el año 2007. A mi diestra se encuentra la ilustrísima señora maestra doña Nora Olani Ricalde Alarcón, quien es nuestra académica de número y quien contestará el discurso al recipiendario. Y el de la voz, soy Salvador de Pinal y Casa, que soy el académico decano porque entré el 13 de marzo de 1988. Dirán ustedes, este hombre debe ser viejísimo, pero soy bastante viejo, pero no tanto como lo debía de ser por mi ingreso a la academia. El orden del día va a ser la presentación de la institución, que es la academia, que la voy a hacer yo. Después nos va a dar la bienvenida nuestro director y va a hacer la narración del currículum en base al cual se le eligió al doctor García Luengo como académico, y posteriormente el trabajo de ingreso del académico García Luengo. Al final será la maestra Nora Ricalde quien responderá al discurso. Es esta una academia de corte clásico. Su modelo deriva de la Academia Francesa, fundada en 1635, y de la Real Academia Española, fundada en el siglo XVIII. Nuestra academia se fundó en Cádiz en 1912, bajo el patrocinio del rey don Alfonso XIII, para conmemorar el centenario de la Constitución de Cádiz de 1812, que fue la primera ocasión en que México y los otros países iberoamericanos enviaron diputados a las Cortes españolas. Entre los diputados mexicanos estaban Fray Servando Teresa de Mier, Miguel Ramos Arizpe y Miguel Guridi y Alcocer. Desde su establecimiento ingresaron a esta academia numerosas personalidades, entre ellas dos presidentes de México, don Venustiano Carranza y el general Álvaro Obregón. En España, entre sus directores, estuvo el destacado escritor don José María Pemán. En México, entre los académicos, intelectuales de las ciencias, las artes y las letras, ya fallecidos, se encuentran el licenciado Antonio Fernández del Castillo, presidente de la Academia Nacional de Geografía e Historia, don Miguel L. Muñoz, presidente de la Academia Mexicana de Estudios Numismáticos, el doctor en Filosofía, don José Luis Curiel Benfield, el arquitecto don Nicolás Mariscal Barroso, el licenciado don José Miguel Quintana, secretario de la Academia Mexicana de la Historia. También podemos mencionar en nuestros académicos a la doctora Muriel, especialista en estudios de género, al director durante 25 años y luego director honorario vitalicio, don Teodoro Merlink, así como al doctor Miguel León Portilla, conocido historiador, experto en temas de literatura y filosofía náhuatl, el doctor Ernesto de la Torre Villar, escritor y maestro universitario, premiado por el presidente de la República con el Premio Nacional de Letras, el maestro Carlos Esteva, felizmente que vive, director de la Orquesta de Cámara de México y de la Orquesta Sinfónica de Pemex, monseñor Aureliano Tapia, el doctor Israel Cavazos Garza, cronista del Estado de Nuevo León, y otros hasta completar 24 como las letras del alfabeto, cuyo nombre omito en obvio de brevedad. Sin embargo, cabe mencionar que esta primera sesión, después de 2 años de tener sesiones virtuales, nos acompañan varios de nuestros académicos. Frente a mí se encuentra la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain, doctora en Historia, especialista en temas del siglo XVI, la maestra Cristina Artigas de la Tapí, la maestra doña Concepción Amerlín de Corsi, la maestra doña Nuria Salazar Cimarro de Garza y el doctor en Arquitectura, don Francisco Pérez de Salazar y Berea. Así pues, vemos que la seriedad de una academia la van dando sus académicos y quienes a ella ingresan. Por eso me complace en felicitar al doctor García Luengo por esta
recepción dentro de nuestra academia, donde esperamos que sus trabajos rindan muchos frutos. Enseguida le paso el micrófono al doctor Manuel Ramos Medina. Por favor, Manuel. Muchas gracias, Salvador. Bienvenidos todos. Nos da muchísimo gusto tener esta sesión de ingreso de la academia, que bueno, pues pasa por muchos filtros antes de llegar a este momento, así que pues muchas felicidades al doctor García Luengo. Quisiera decirles también que voy a comentar algunos pequeños renglones de lo que es su amplio currículum. El doctor Javier García Luengo y Manchado es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, con el premio extraordinario. Profesor de la Universidad Internacional de Valencia, profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria TAL y patrono de la Fundación Gregorio Prieto. No doy más información porque se nos iría toda la sesión. Quien quiera profundizar en ello puede entrar a internet y ver su amplio currículum, sus publicaciones, las conferencias que ha dado, en fin, etcétera. Así que sin más, yo quisiera darle la bienvenida al doctor García Luengo aquí a nuestra academia, a esta Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondiente a la de Cádiz. Con lo cual nos hermanamos España y México. Y eso me da muchísimo gusto, Javier, que estés con nosotros y obviamente el camino a seguir, que es de mucho trabajo en la academia, de muchas publicaciones, y sin más te damos la palabra para escuchar tu discurso de ingreso. Señor director de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de México, señores académicos, por paradójico que pueda resultar, para quien la principal herramienta de su trabajo es la palabra, esta hoy le falta para mostrar su enorme gratitud, pues efectivamente la emoción supera los límites que cualquier vocablo exprese al manifestar la dicha de formar parte de esta institución, que ya próxima a cumplir un siglo de existencia, puede presumir de un pasado fructífero, lucir un presente prometedor y de mirar al futuro generosamente desde el cultivo de las artes, las ciencias y las letras hispanoamericanas, estableciendo puentes de conocimientos, de intercambio cultural y, en definitiva, de diálogo y de precisión histórica, justo en unos momentos en que tanta sed de ellos hay. Valores esenciales en nuestras democracias, en un mundo cada vez más globalizado y que necesariamente tiene que entenderse. Esta academia lleva ya un siglo haciéndolo. De ahí, una vez más, mi orgullo y gratitud por su trabajo, por permitirme colaborar con todos y cada uno de ustedes en el cultivo y la divulgación de los valores hispanoamericanos, poniéndome a disposición, por supuesto, de esta academia, pero también de cada uno de sus ínclitos miembros, a quienes todavía no me siento digno de poder llamar compañeros. Quiero dedicar unas palabras de gratitud para quien efectuará la contestación a este discurso, la excelentísima señora Nora Ricalde Alarcón. Dicha gratitud se debe no solo a lo mucho que me honra que sea ella quien lleve a cabo tal tarea, sino que además aprovecho esta ocasión y este foro para darle un reconocimiento público por el apoyo que siempre me ha prestado. Gracias a la profesora Ricalde y a su confianza en mí en el ámbito universitario, inicié mi fascinante aventura mexicana hace más de 15 años y gracias a ella que además para mí era siempre un referente de los estudios del virreinato, de la mujer, estudios de género en ese ámbito. Bien, pues como digo, gracias a ella, esta tierra guadalupana la siento ya como mi generosa patria. No solo por el lugar de mi trabajo e investigaciones, también es el país de mi gente y de mis amigos. Por ello, no tendré nunca suficientes palabras para agradecer el deshumano llegar a esta bendita tierra. Precisamente por mi dedicación a la docencia universitaria, permítame tener en este día tan especial un recuerdo para quienes han sido mis mayores y mis mejores maestros. Mi vocación por la educación y la investigación
no responde tanto al hecho de enseñar como al de aprender. Ya lo dijo Séneca, docendo discimus, enseñando se aprende. E insisto, de quienes más he aprendido y lo sigo haciendo han sido de mis padres, absolutos referentes en mi vida, como de mis propios alumnos y alumnas, gracias a los cuales he podido hacer del arte un reto en mi propia formación y, por ende, de la manera de entender la vida. Afortunadamente, contamos con importantes estudios dedicados a cada uno de ellos, investigaciones firmadas por los nombres tan significativos como los de Julieta Ortiz, Carmen Vidaurre, García Viñuales, Fausto Ramírez, etc. En dichos trabajos nos apoyaremos. Sin embargo, el objetivo principal de este discurso es una lectura amplia, comparativa, que nos permita contextualizar a estos pintores en los cauces de la modernidad que llevaron tanto a España como a México, o dicho en otras palabras, aunque insistiremos en la influencia del arte y la intelectualidad española sobre estas tres grandes figuras, de la misma manera se incidirá en su papel absolutamente relevante en la revolución de los discursos estéticos, tanto de la propia España como respecto a México. Hablar del siglo XIX y los primeros años del XX es, en cierto modo, hacerlo de Francia. El desarrollo social, económico y cultural del país galo señaló los criterios de modernidad a seguir por el resto de naciones y estados. México no fue una excepción, antes al contrario, especialmente durante el Porfiriato. Tales circunstancias marcaron, de hecho, el devenir estético en general y artístico en particular de los pintores formados en México en las últimas décadas del XIX y primeros años de la centuria pasada. No en vano, buena parte de los creadores más notables de lo que luego sería la vanguardia mexicana vivieron un periodo de formación en Europa, centrando tales estudios en París, si bien, dadas las seculares relaciones con España, para todos ellos fue estancia o paso obligado Madrid, conociendo la pintura española antigua y contemporánea en unos casos y o desarrollando ya una actividad artística en su incipiente madurez en otros. Esta circunstancia supondría un enriquecimiento mutuo respecto al panorama estético a una orilla y otra del océano, pues si por un lado la estancia de aquellos jóvenes creadores en Europa y el contacto con la intelectualidad y el arte español cimentó los discursos de modernidad, estos mismos creadores de gran perfil internacional contribuyeron a llevar a España una serie de novedades e innovaciones fundamentales, especialmente a su capital, tan conservadora por lo que a criterios pictóricos se refiere. Este bagaje sería el que tiempo después, de regreso a México, dichos autores aportarían a su país, construyendo los pilares del arte contemporáneo no solo del ámbito mexicano, sino también, nos atrevemos a decir, del americano en general. Buen ejemplo de lo referido son los protagonistas que hoy ocupan nuestro discurso: Ángel Zárraga, Roberto Montenegro y Diego Rivera. La elección de estas grandes figuras de la pintura universal no es baladí, pues entre ellos hay unos evidentes nexos de unión que nos permiten analizarlos de manera conjunta y comparativa según los criterios expuestos en el presente título de la intervención. Todos nacen en pleno Porfiriato, entre 1885 y 1886, recibiendo su educación inicial en la Escuela Nacional de Bellas Artes, otrora Escuela de San Carlos. Posteriormente, continúan su formación en Europa, llegando a Madrid de manera escalonada en el segundo lustro de la primera década del siglo XX. En este periodo, los tres creadores aludidos compartirán unos paradigmas estéticos e iconográficos afines a una renovación de ascendencia modernista y simbolista, que en muchos casos ya habían asumido en México dentro de la órbita de Saturnino Herrán o de Julio Ruelas, pero que se vería enriquecida por el citado poso 98ista. A partir de tales criterios, este auténtico triunvirato iría evolucionando hacia una pintura de vanguardia de progenie cubista, especialmente en la práctica de un muralismo que todos ellos, insisto, todos ellos, aunque a este respecto se haya dado una visión sesgada,
desde diferentes ópticas y conceptos van a abordar. Cabe destacar, asimismo, que la atracción de los creadores mexicanos en particular, así como de los latinoamericanos en general, por el arte español, se vio animada no solo por los seculares nexos históricos mencionados, sino también porque entre finales del siglo XIX y principios del XX se producen una serie de hechos que así lo potenciarán. Como ha señalado Gutiérrez Viñuales, las exposiciones de arte español realizadas en muchos países americanos en torno a 1910, con motivo de la celebración del centenario de su independencia, permitieron dar a conocer a los estudiantes de tal continente la pintura peninsular de aquel momento. Como aconteció con la exposición de arte español e industrias decorativas celebrada en la Ciudad de México en la referida fecha de 1910, exposición que, por cierto, motivó revueltas en la Escuela Nacional de Bellas Artes comandada por Dr. Atl. Bien, en aquella muestra se pudieron ver obras de Joaquín Sorolla, Darío de Rebollos, los hermanos Zubiaurre, etc. Todos autores de la llamada España Blanca y de la España Negra, cuya estética se inscribe en la generación del 98. Asimismo, a esas exposiciones del centenario de independencia se unía con anterioridad el hecho de que a estas alturas maestros como el propio Joaquín Sorolla, Angrada Camarasa o Ignacio Zuloaga habían alcanzado unas extraordinarias cotas de reconocimiento y cotización internacional. Por otra parte, hemos dicho que el objetivo de la estancia en Europa de todos estos incipientes pintores mexicanos tenía como fin esencial París, auténtico bullir de la modernidad. Paradójicamente, fue este el contexto que alimentó la fascinación de aquellos jóvenes por la pintura española del siglo de oro. Recordemos que desde mediados del siglo XIX, la pintura española de dicho periodo se habían convertido en un reclamo para los artistas que engrosaron las diferentes filas de movimientos de renovación durante la etapa finisecular, como es el impresionismo, el posimpresionismo o el simbolismo, e incluso en la centuria del 900, según comprobaremos más adelante, de vanguardias como el cubismo o el expresionismo. Ya la Galería Española de Luis Felipe de Orleans en el Louvre, activa entre 1838 y 1853, dio la oportunidad de descubrir en la capital francesa a Velázquez, El Greco, Murillo o Zurbarán, desconocidos prácticamente hasta entonces más allá de los Pirineos. Así las cosas, autores como Manet se dejarían seducir por la obra de Goya y Velázquez, llegando en su caso a realizar una visita realmente al Museo del Prado en 1865 para conocer con más profundidad la producción del pintor de las Meninas, cuadro que, por cierto, también sería homenajeado por los pinceles de Ergadegas. Este mismo proceso y este mismo espíritu es el que hallamos en la trayectoria de Ángel Zárraga, el primero de los tres pintores que aquí estudiamos que llegaría a Europa y el primero también en recalar en Madrid. En 1904 ya está en París. Defraudado por el impresionismo y el posimpresionismo, buscaría amparo en los antiguos maestros y en otras latitudes, trasladándose a Bruselas. Es en la capital belga, de la mano de las exposiciones organizadas por la Libre Estética, donde se encontraría con los, cito al propio Zárraga, bellos y extraños cuadros de Zuloaga, que nos habla de España con sus majas y toreros, y que nos hace pensar en Goya y en Sánchez Coello y en el Divino Greco. Fin de la cita. Como afirma Ramírez, estas palabras de Zárraga, que aluden a su descubrimiento de los antiguos maestros a través de este pintor 98ista, se convertirían en un auténtico decálogo de lo que habría de llegar a ser de su pintura. No es por ello extraño que, incitado por tal encuentro, en 1906 el duranguense esté en España, trabando amistad con Ramón María del Valle Inclán y de su mano con la generación del 98. Recordemos que la generación del 98 fue un movimiento intelectual y artístico que desarrolló su labor a caballo entre los siglos XIX y XX.
Sus miembros más destacados fueron en el ámbito literario Unamuno, Pío Baroja, Azorín, los hermanos Machado o Valle Inclán. Y en pintura, Zuloaga, los hermanos Zubiaurre, Ricardo Baroja, Romero de Torres o Gutiérrez Solana. Dicha generación eclosiona en torno al llamado desastre de 1898, es decir, la pérdida de las últimas posesiones españolas de ultramar, promoviendo un regeneracionismo de corte nacionalista, exaltando y recreando aquello que se podía entender como la esencia de España, con el fin de buscar la identidad nacional. Tal identidad se redescubrirá en Castilla, en su paisaje y en su paisanaje, así como en la pintura y los pintores españoles de finales del siglo XVI y del siglo XVII. Las inquietudes de Zárraga coincidirán con estos últimos paradigmas, maravillándose tanto por los artistas del 98 que toman especiales influjos de la pintura española del barroco, como es el caso de Zuloaga o Romero de Torres, y por supuesto estudiando directamente la producción de Zurbarán, Velázquez y el Greco, en el Museo del Prado, por supuesto. Es decir, se daría la paradoja que desde su propia personalidad y desde su idea de modernidad, Zárraga asumiría aquellos modelos hispanos que estuvieron en la base de la renovación artística francesa, no por la influencia impresionista y posimpresionista, de la que, como hemos dicho, recelaba, sino que gracias al 98 y al estudio directo de aquellos maestros barrocos llegaría a consolidar los cimientos de su arte. De hecho, como un 98ista más, Zárraga visitará y se instalará durante algún tiempo en las ciudades por antonomasia para aquella generación, básicamente las castellanas. Muy tempranamente, en el verano de 1906, pasará una temporada en Segovia, donde conoció y trató personalmente a Ignacio Zuloaga. Quizá Zuloaga fuera, dentro de los pintores 98istas, quien mejor interpretó el concepto de intrahistoria defendido por Unamuno en su libro titulado En torno al casticismo. Frente a una clase intelectual defraudada por un estamento político incapaz de regenerar el país y actualizarlo, la intrahistoria se reclama como la verdadera historia de una nación, como aquella construida por personajes anónimos, llanos y a la par sabios. Para rescatar a tales personajes, para dar vida a la gente del pueblo, Zuloaga mirará a los bufones de Velázquez, a los monjes de Zurbarán y a los santos anacoretas de Ribera, todos ellos figuras de rostros ajados por el sol y el trabajo, pero transidos de una extraordinaria espiritualidad, ya que la espiritualidad y el misticismo también eran entendidos como realidades identificadoras del nacionalismo del 98, retrotrayéndose a figuras como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola o Fray Luis de León. No debemos olvidar que este aspecto encajaba asimismo con la concepción estética de Zárraga, quien siempre asumió la pintura desde una perspectiva trascendente y espiritual, frente a la meramente objetiva o científica que para él representaba el impresionismo. Así las cosas, inspirado por Zuloaga, pero también por los citados maestros del siglo de oro, Zárraga trabajó en una serie de óleos que formal y conceptualmente se vinculan a la estética del 98. El hombre del escapulario, el hombre del paraguas o los viejos del Hospital de San Juan de Dios, Ramírez los ha relacionado por una parte con aquellos hidalgos venidos a menos, pero siempre dignos, tantas veces efigiados por Zuloaga. Su pincelada, cromatismo y carácter silente también nos llevan al citado maestro, si bien en su base está el recurso a los grandes autores del siglo de oro, pues pareciera que en ellos podemos reconocer algunos modelos velazqueños, como los que el sevillano empleó, por ejemplo, para interpretar a los filósofos clásicos Esopo y Menipo, figuras vulgares pero plenas de gravedad y de erudición. Este mismo proceder es el que apreciamos en los protagonistas del pintor mexicano, acuñando unos personajes absolutamente representativos de esa intrahistoria unamuniana, incluso
en los viejos del Hospital de San Juan de Dios también se han querido encontrar ciertas relaciones con Zurbarán y su célebre San Hugo en el refectorio. De la misma manera que podemos establecer determinados paralelismos con algunos modelos de Juan Carreño de Miranda, quien fuera sucesor de Velázquez como pintor de cámara en la corte de los Austrias ya en la época de Carlos II. Los ecos de Zuloaga parecen resonar de igual modo en el peculiar simbolismo de Zárraga, donde sensualidad y carnalidad, espiritualidad y religión se aunan en singular maridaje. Así lo apreciamos en su San Sebastián, utilizando para ello un recurso no lejano a ciertas obras de Zuloaga, como es su Cristo de la Sangre, donde los lugareños comparten un espacio de tú a tú con la imagen de un crucificado, quebrándose de esta guisa los límites entre la realidad y la devoción, al igual que sucede en el caso de Zárraga. Si bien, a este propósito, el óleo del durangueño enfoca tal recurso hacia esa original sensualidad tan característica de este artista y que no hallamos en el ejemplo del español. En este cuadro observamos asimismo una incipiente esbeltez que nos lleva a otro protagonista tremendamente encumbrado por el 98, el Greco. El descubrimiento de dicho pintor en el Prado conduciría a Zárraga también en 1906 a otra ciudad tan 98ista como Toledo, meca desde hacía tanto tiempo para artistas e intelectuales de todas las latitudes, tanto por lo que la ciudad imperial conservaba de solariega como para admirar las muchas obras del Greco que en ella se atesoran. Ángel Zárraga quedó absolutamente impresionado por la producción del cretense. Tan es así que incluso tras el viaje efectuado entre 1907 y 1908 a México, cuando comenzaría un peregrinar por toda Europa, siempre regresaría a Toledo. ¿Cómo no recordar el verano de 1912, cuando compartió casa precisamente en dicha urbe con Diego Rivera, atraído a sí mismo profundamente por el Greco? De hecho, como vemos en esta imagen, llena de recursos simbolistas, Zárraga llegaría a ser un asiduo de las excursiones 98istas que organizaba su buen amigo Valle Inclán a la ciudad imperial, con el fin de admirar, incluso venerar, la pintura del Greco. La espiritualidad que restañe la producción de este maestro sirvió para alimentar aquellos discursos simbolistas donde, según se ha dicho, carnalidad y religiosidad van de la mano, especialmente en las múltiples interpretaciones que Zárraga efectuó del amor sacro y del amor profano. Tema este tan arraigado en la tradición pictórica y de la que nos ofrecería una relectura muy interesante otro pintor afín al 98, Julio Romero de Torres. A diferencia del simbolismo francés-británico, el de Romero de Torres no se basaría en la recreación fantástica de temas bíblicos y o mitológicos, sino que empleó las leyendas de la copla y el flamenco para plasmar unas metáforas plenas de misterio y erotismo, donde la mujer, convertida en femme fatale andaluza, siempre será protagonista. Y es que, en efecto, Romero de Torres también tendrá peso específico en la decantación del personal discurso zarraguiano, especialmente cuando ya a partir de 1909, instalado en Italia, Zárraga juegue con unas mujeres de belleza clásica en contraposición a unos varones inspirados en los ancianos anacoretas de Rivera o de Zurbarán. La huella de Romero de Torres es detectable en La mujer y el pelele, cuadro que, como bien ha identificado Fausto Ramírez, se basa en una novela de Pierre Louis, cuyo protagonista era un vetusto hidalgo español. En este caso contemplamos a una mujer, clara referencia a la femme fatale, que sujeta, manipula una marioneta, símbolo del hombre. Este títere luce una exagerada máscara, que nos retrotrae también a modelos de Goya y Gutiérrez Solana, otro de los grandes del 98. La atmósfera silente, la figura femenina ataviada con un castizo mantón de Manila y los tonos luctuosos e inquietantes nos llevan a modelos iconográficos de Romero de Torres. Al igual que acontece con Bailarina desnuda,
donde el candor del personaje principal contrasta con la anciana enlutada de nuestra derecha, evidente referencia a tantos cuadros de Romero de Torres protagonizadas por prostitutas y alcahuetas, estas últimas en evidente alusión a la tradición literaria española acuñada por la Celestina, algo que también hallamos en la obra de Picasso, por ejemplo. Bien, un cariz diferente tendrá la relación de Roberto Montenegro con el panorama pictórico español del momento que estamos estudiando. Al igual que Zárraga, Montenegro llevó a cabo su formación inicial en la Escuela Nacional de Bellas Artes, vinculándose a los principales cenáculos modernistas del México finisecular, como fueron las publicaciones periódicas Sabia Nueva o la Revista Moderna. Como el anterior artista, en 1906 se dirige a París, lo que no obsta para que en ese mismo año ya realice una estancia en Madrid, donde gracias a la mediación de su primo, el célebre poeta Amado Nervo, conocería a Valle Inclán y de su mano a intelectuales y pintores del 98 como Sorolla, Zuloaga y los hermanos Machado. No obstante, la relación con la España de aquel momento será más limitada que la de Zárraga, al menos hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, residiendo hasta entonces principalmente en la capital francesa. En París, Montenegro se sintió atraído por el modernismo del catalán Anglada Camarasa, uno de los pintores, según se ha dicho, más internacionales de la España de aquel momento. Junto con otros artistas hispanoamericanos, igualmente interesados por el genial barcelonés, pasaría a formar parte del llamado grupo de la Rue Beignet. La estética de Anglada Camarasa enlazaba en ese momento con un simbolismo reacio a las incipientes vanguardias, que tendrá en la mujer en el mundo de la noche, pero también en algunos aspectos propios del casticismo ibérico relacionables con el 98ismo de Romero de Torres, sus referentes, recreando así la imagen de una Salomé castiza y contemporánea a la par. Desde su primer contacto con Mallorca, en 1909, el arte de Anglada virará hacia un paisajismo simbolista que en ocasiones pareciera acercarse a la abstracción. Tal sería el sentido del color, absolutamente personal y ensoñado, sugerido por la luz del Mediterráneo. Instalado definitivamente en aquella isla poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta allí le seguirían muchos artistas del aludido grupo de la Rue Beignet, también Roberto Montenegro, pues si bien es cierto que ante la contienda internacional era su deseo retornar a México, los inquietantes ataques submarinos de alguna manera le indujeron a permanecer en la isla durante 4 años, estrechando asimismo sus vínculos con Madrid, con su arte e intelectualidad. De hecho, al margen de sus viajes y breves estancias en la capital española y de sus exposiciones allí, fue colaborador habitual de la revista Blanco y Negro, publicación señera de la ilustración madrilense de aquel momento. Dejando a un lado las dramáticas circunstancias de la Gran Guerra, Montenegro siempre recordó con cariño y emoción este periodo, pues no en vano Mallorca suponía para Anglada y sus seguidores aquel paraíso perdido, aquella Arcadia, como diría Julieta Ortiz, imaginada por los simbolistas, pero también anhelada por los vanguardistas del siglo XX, que en otras latitudes deseaban hallar manifestaciones estéticas ajenas a la tradición clásica y occidental. La pintura de Montenegro de esta época beberá de lo que se ha llamado la España blanca, es decir, la pintura luminosa contextualizada en Levante y Andalucía, cuyo máximo exponente fue Sorolla, frente a la España negra de Castilla, también representada por Zuloaga. En cualquier caso, la España blanca o negra no eran sino distintas caras de la misma moneda que venía a representar el 98. No es por ello extraño que los protagonistas más destacados de la pintura de Montenegro por entonces sean gentes populares de la isla, como vemos en Joven Mallorquina o en Pescador de Mallorca. Lugareños sencillos que contaban aquella intrahistoria unamuniana, pero que a diferencia de lo que veíamos en Zárraga o en Zuloaga,
se entonan con la luminosidad y la sensualidad propia de la luz mediterránea, mostrando asimismo a través de sus efigies la admiración por este paisanaje, como así dejó escrito en su autobiografía Planos en el tiempo. Cito al propio Montenegro. Las finas payesas, con sus cabezas cubiertas por velos, tienen una gracia recóndita y ancestral, pues griegos, fenicios, romanos, púnicos, árabes, celtas, galos, a su paso por estas islas, dejaron el bello tipo en los habitantes de las Baleares. Fin de la cita. Los sucesivos éxitos obtenidos por Montenegro harán que en 1917 reciba el encargo de la que sería su primera pintura mural, la Alegoría de las Baleares. Se trata del friso que decora uno de los salones principales del antiguo Círculo Mallorquín, un club social privado alentador de la cultura y el arte en la isla durante aquellos años. Dicho edificio hoy es el Parlamento Balear y la sala que decoró nuestro pintor recibe el nombre de Sala Montenegro. Los motivos plasmados en este friso recrean diferentes escenas de la vida rural mallorquina protagonizada por los payeses. Así los podemos contemplar llevando a cabo diferentes labores como la pesca, la recolección, la vendimia o degustando el vino, fruto de su trabajo y esfuerzo. Con fondos dorados y tonos ocres, Montenegro plasma, por tanto, estas actividades desde una vitalidad no lejana a la que por entonces inspiró a Joaquín Sorolla, aquel pintor de la España blanca durante la ejecución de su conocida Visión de España con destino a la Hispanic Society de Nueva York. Esta visión de España está compuesta por 14 paneles que recogen las dispares regiones de este país a través de sus paisajes, de los atuendos populares de sus gentes, de su folclore y de sus quehaceres cotidianos. El conjunto de Montenegro para el Círculo Mallorquín, bien es verdad que con un estilo tremendamente personal, más apegado a los paradigmas netamente modernista, restañe, no obstante, el optimismo y la potencia de la misma luz mediterránea que alimentó esta serie de Sorolla. En esta obra, Montenegro aglutina los elementos asumidos a partir de Anglada, pero también del modernismo catalán, de la luz de la isla y de los grandes maestros del pasado, como el propio artífice escribió en su autobiografía. Vuelvo a citarlo. Todo esto, se refiere Montenegro a su experiencia en Mallorca y España, contribuía a irme desligando poco a poco de la tutela clásica, pero sin que yo dejara de admirar a los grandes maestros antiguos que, como el Greco, se desligaban del natural para crear nuevas formas o exaltar la naturaleza en una forma que llegaba a la creación de nuevos mundos objetivos. Fin de la cita. En efecto, como bien señala Julieta Ortiz, en determinados alargamientos y poses empleados por el artista hidalguense en este friso, se adivina el peso del Greco, nota esencial en los discursos de la modernidad europea y española de entonces. Tras la muerte del Greco en 1614, su obra prácticamente pasó al olvido en el mejor de los casos o se le consideró como un enajenado en el peor. El Greco sería revalorizado a finales del siglo XIX y principios del XX desde un doble cariz. Por un lado, la generación del 98, que encontró en el cretense un misticismo que identificaron con la idiosincrasia claramente hispana. Junto a ello, los creadores más jóvenes y rupturistas vislumbraron en él un importante icono, pues su seductora personalidad y caprichosa expresividad, capaz de quebrar reglas y convencionalismo, lo convertirían en ejemplo a seguir en un periodo en que se reivindicaba la libertad absoluta del artista, a lo que aspiraban vanguardias como el expresionismo o el cubismo. Tal y como demostró la exposición El Greco y el arte moderno, organizada en el Museo del Prado y comisariada por Javier Barón, la presencia del Greco es patente en autores vinculados al impresionismo, al modernismo, al simbolismo, así como a otros de plena vanguardia, según acontece entre los expresionistas alemanes, en el expresionismo abstracto o en el propio Picasso.
del poder sugestivo que el pintor cretense tuvo para tantos artistas renovadores a principios del siglo XX, da buena cuenta el hecho de que el primer monumento que se erige en honor del Greco se llevó a cabo en 1898 en la localidad catalana de Sitges, promovido precisamente por Santiago Rusiñol, un pintor esencial del modernismo catalán. Evidentemente, Roberto Montenegro no escaparía a tal fascinación, como buen conocedor que era de la pintura parisina, que admiraba al cretense por una parte, pero también de ese modernismo catalán que impulsó tal monumento y del que participaba asimismo el propio Anglada Camarasa, en cuyo círculo se inscribe en este momento la obra de nuestro autor. Ejemplo certero del gusto de Montenegro por lo que suponía el arte del Greco es la serie litográfica que en 1913 consagró al célebre bailarín ruso Nijinsky, donde la esbeltez de sus figuras, el alargamiento y sus poses nos recuerdan claramente a las de un Greco que el pintor mexicano también había estudiado en sus estancias en el Museo del Prado y en Toledo, impelido sin duda por el mismo espíritu que llevó a Zárraga y a Rivera a dejarse seducir por su modernidad. Prueba de la inquietud existente respecto al Greco desde diferentes ópticas de la renovación artística, bien fuera de la potenciada por el modernismo o por parte de las vanguardias parisinas, es comparar algunas de las obras del genial creador hidalguense con ciertos óleos de la época azul y de la época rosa de Picasso. Con muy pocos años de diferencia, apreciamos cómo el alargamiento y la melancolía de las figuras del malagueño, que en ocasiones también se recortan sobre colores planos, se acercan en determinados aspectos a las del propio Montenegro. Así pues, las deudas que diferentes autores presentan respecto al Greco nos permiten apreciar que estilos a priori dispares terminan por ser mucho más cercanos de lo que se pudiera pensar. El pozo del Greco sobre la estética de Montenegro iría más allá de su periodo español, pues tras su regreso a México en 1919 y después de haber experimentado en múltiples poéticas como el muralismo, su fase neocubista, sus flirteos con el surrealismo, el recuerdo al pintor cretense aflora en su prolífica y excepcional obra gráfica, según apreciamos, por ejemplo, en la litografía titulada Los Dolientes, donde hallamos claras referencias a la parte inferior del entierro del señor de Orgaz, especialmente en el tono luctuoso y oscuridad que domina ese grupo de plañidero, obra, la del Greco, que en su momento también inspiró al propio Courbet o a Picasso. Lo cierto es que la brillante labor de Montenegro como grabador en algunos aspectos y en determinados momentos se relaciona con la generación del 98, aunque no exclusivamente. Según nos informa Julio Caro Baroja, Montenegro, al igual que Zárraga o Rivera, pasaron por el taller de grabado de Ricardo Baroja, hermano del célebre escritor Pío y uno de los pintores más representativos del 98 en su variante de la España negra. Y es que, en efecto, buena parte de la obra gráfica del mexicano por ahora aglutinaría referencias al 98 junto a sus indiscutibles débitos respecto al británico Aubrey Beardsley, hallando composiciones donde las alusiones a Romero de Torres no son incompatibles con la fluidez lineal del británico, dando como resultado unas imágenes altamente sugerentes, donde más allá de las influencias señaladas restañe la originalidad y la modernidad consustanciales al propio Montenegro. En cierto modo, muchos de los aspectos ya aludidos en cuanto a la influencia de la generación del 98 y los maestros del siglo de oro en los casos de Zárraga y Montenegro son extrapolables a Diego Rivera. No me detendré excesivamente en el pintor guanajuatense, pues ya en la sesión ordinaria de esta academia, celebrada el 14 de abril, tuve el honor de dirigirme a todos ustedes abordando las relaciones de Rivera con España. Pero sí me parece oportuno reparar en algunos aspectos para establecer una serie de paralelismos y consecuencias
en analogía a los anteriores pintores. Diego Rivera llegaría a Madrid en 1907, estableciéndose en dicha ciudad durante prácticamente 2 años, para instalarse después en París, lo que no obsta para que sus visitas a España fueran intermitentes hasta su regreso definitivo a México en 1921. En Madrid, desde un primer momento, por indicación del doctor Atl, se vincula al taller de Eduardo Chicharro, pintor interesado por el paisaje castellano en plena sintonía con los discursos 98istas, como puede ser el caso ya visto de Zuloaga o en el ámbito literario respecto a Antonio Machado, desarrollando asimismo un simbolismo castizo no lejano a ciertos patrones de Romero de Torres o de Gustavo de Maeztu. Chicharro, animado por ese espíritu regeneracionista, efectuaba frecuentes viajes para recuperar con sus pinceles la meseta castellana y sus recónditos pueblos, haciéndose acompañar en muchas ocasiones por sus discípulos, como sucedió en el verano de 1907, recorriendo junto con Rivera las provincias de Toledo, Ávila, Salamanca, hasta llegar a Galicia y el País Vasco. La relación de Rivera con algunos de los intelectuales del 98 se da no solo desde un punto de vista estético, sino también conceptual, pues pronto frecuentaría algunas de las principales tertulias de este movimiento. Solía ir al Nuevo Café de Levante, tertulia comandada por el propio Valle Inclán, buen amigo a su vez de los otros 2 pintores que hemos estudiado. Gracias a Valle Inclán, Rivera conoció a los hermanos Baroja y a Zuloaga o Romero de Torres. En los años que el guanajuatense pasó en Madrid, también fue un asiduo visitante al Museo del Prado. Allí le impactaría la obra de los pintores del Siglo de Oro y especialmente el Greco. En efecto, al igual que en Montenegro, en Diego Rivera la pasión y la influencia del pintor cretense sería asimilada desde una doble vertiente. Por un lado, Rivera descubriría de primera mano el fervor que el 98 profesaba por el Greco. Pero, por otra parte, cuando el famoso muralista residiera en París a partir de 1909, también apreciaría la fascinación que los vanguardistas sentían por el Greco, especialmente cubistas como Picasso o María Blanchard, buena amiga, por cierto, de nuestro pintor. Es por ello que por estos años en Rivera cataloguemos una serie de óleos que, inspirados en el Greco, lo relacionen con la estética 98ista, pero por lo arguido anteriormente, también gracias a los postulados del cretense, virará hacia los paradigmas cubistas. De hecho, su simpatía por el Greco le llevaría a efectuar no solo obras estimuladas por las peculiares formas de dicho autor, sino a hacer de Toledo una ciudad referencial en su arte. Incluso, aunque Rivera se marcha de España a principios de 1909, en diferentes ocasiones, cuando regrese, Toledo y el Greco eran visitas ineludibles, como sucedió fugazmente en 1910 o en el verano de 1912, cuando, como hemos dicho, alquiló en Toledo una casa junto a Ángel Zárraga con el fin de seguir estudiando y disfrutando la obra del Greco. De esta etapa, Rivera nos ha legado una serie de cuadros donde Toledo se recrea desde las mismas perspectivas que lo hiciera el Greco. Curiosamente, en estos óleos ya observamos a un Rivera menos académico, más personal, desarrollando una superposición de planos y formas que desembocaría en su fase cubista, lo que nos permite inferir que Diego Rivera se insertaría en el cubismo no solo mediante el contacto directo con los principales representantes de esta vanguardia, por supuesto, como es Picasso, Juan Gris o María Blanchard, sino también a partir de la derivación de la experiencia del Greco. En Fuente cerca de Toledo, en la adoración de la Virgen y el Niño, observamos la manera en la que la singular estilización del Greco y su ausencia de perspectiva se transforman en una paulatina asimilación de los presupuestos cubistas, que abordan el espacio pictórico como esencialmente bidimensional, huyendo del falso espacio generado por la perspectiva cónica heredada del Renacimiento. De hecho, podemos considerar estas creaciones de Rivera
como su decantación a un cubismo de interpretación personal, donde el eco de los pintores españoles, bien fueran contemporáneos o no, parece evidente. Como en los casos de Zárraga y Montenegro, podemos afirmar que en la conformación de los discursos de vanguardia en Rivera fue importante su relación con la intelectualidad y el arte del 98, y de su mano el hallazgo del Greco. Ahora bien, junto a ello, su papel sería crucial en la renovación del panorama pictórico madrileño, como aconteció, por ejemplo, con su presencia en la importante exposición de artistas íntegros organizada por su buen amigo Gómez de la Serna en 1915. El objetivo de aquella exhibición era dar a conocer en Madrid la vanguardia europea, más concretamente el cubismo. Junto a Rivera también participó María Blanchard y otros autores de dispar estética. En esta ocasión, el mexicano mostró una producción plenamente vanguardista, que no caería en saco roto para los jóvenes creadores madrileños de entonces, anhelantes en su conocimiento por el arte allende los Pirineos. Si bien, para la crítica y público en general, aquella muestra fue un escándalo, como bien recordó el propio Rivera en su autobiografía publicada en 1963. Cito: «El público de Madrid, sin embargo, acostumbrado a una dieta de academicismo precocinado, respondió con frialdad a la exposición de Gómez de la Serna. La reacción de los artistas y los intelectuales locales variaba de la piedad indulgente hasta el más absoluto desprecio. La gente ordinaria se reía abiertamente y hacía chistes a propósito de nuestros temas y técnicas». Fin de la cita. En cualquier caso, el hecho de que Gómez de la Serna, intelectual de referencia a la hora de apoyar la vanguardia en la capital española, incluyera como artista íntegro a Diego Rivera, nos habla de la estima que respecto a sus cánones estéticos le profesaba el genial escritor, buen catador a su vez de la vanguardia parisina. Bien, precisamente la evolución de Diego Rivera hacia los postulados del cubismo y su notable contribución para la difusión de esta vanguardia en España nos puede servir de recapitulación a la hora de entender el papel que España jugó en la configuración de la modernidad de estos artistas, de la misma manera que debemos tener muy presente cómo dichos creadores mexicanos fueron adalid esencial en la renovación estética de la España de entonces, especialmente del arte madrileño, como después lo serían en México. En efecto, todos ellos, tras estos años vinculados al modernismo, a su relación con el 98 y con la pintura del siglo de oro, se decantarían por la práctica de un fenómeno esencial en la vanguardia mexicana, el muralismo, sin ser ello incompatible, antes al contrario, con el cultivo en mayor o en menor grado del cubismo. No obstante, como bien ha señalado Carmen Vidaurre, pareciera que cierta historiografía y algunos artistas, como el propio Alfaro Siqueiros hizo en 1921 en su artículo 3 llamamientos de orientación, se han empeñado en establecer una división entre los muralistas y aquellos pintores relacionados con el modernismo, como si fueran incompatibles, tachando a los de este último caso de afrancesados, tomo la palabra de Vidaurre, al margen del discurso nacionalista del muralismo. Nada más lejos de la realidad. Según hemos visto, no se entenderá el muralismo de Montenegro y Zárraga sin este pasado. ¿Y qué decir del propio Rivera, cabeza visible de tal fenómeno artístico? Si bien, incluso ya antes que Rivera, Montenegro, por encargo de Vasconcelos, fue pionero a la hora de ejecutar un mural para un edificio público, concretamente para el exconvento de San Pedro y San Pablo de Ciudad de México. Como señala Julieta Ortiz, en los murales de Montenegro, cito: «La visión de Mallorca permanecerá en su mente y en su espíritu, recreando paisajes escarpados, playas, cielos dorados y bahías mediterráneas, al pintar a gran escala en los muros públicos lo que debía ser la representación de México. El interés por los temas locales y las manifestaciones del arte popular habían sido concebidos en Mallorca
y cobrarían vida en la obra mexicana de los años 20 y 30 de Montenegro. Fin de la cita. Esta última afirmación nos lleva a otro rasgo esencial del muralismo, pues su carácter nacionalista implicaba un natural interés por el indigenismo en todos sus aspectos. Pero a fin de cuentas, esta característica no resulta una transposición de aquella intrahistoria unamuniana aplicada al ámbito mexicano, si bien, no obstante, hay que recordar que ya con anterioridad al muralismo, otros pintores mexicanos venían trabajando en esta línea iconográfica de recuperación indigenista y popular. Recordemos al citado hace un momento Saturnino Herrán. Por último, simplemente recordar que, aunque Zárraga no volvería a México hasta 1941, sin embargo, en su discurso europeo no renunciaría a su tierra de origen, pues además de desarrollar una importante labor como muralista en Francia, en paralelo a lo que se estaba haciendo en México, en su producción encontramos ciertos guiños no menos nacionalistas respecto a lo que se llevaba a cabo al otro lado del Atlántico. Buen ejemplo de ello son sus paneles para el edificio del Consulado de París, realizados en 1927, algo que se intensificaría en los años 40, cuando ya de vuelta a su país pinte, por ejemplo, el presbiterio de la Catedral de Monterrey, donde podemos observar múltiples motivos del ámbito popular mexicano y del indigenismo. Quizá todos estos factores nos ponen ante el deber de acometer una nueva relectura de las estéticas del muralismo, lejos de una concepción unívoca, si bien ya, como hemos dicho, existen voces discordantes al respecto. Pero eso es ya capítulo para otras investigaciones y otras intervenciones. Señor director de la Academia Hispanoamericana de México, señores académicos, con este discurso solo he querido orillarme a la encomiable labor de esta academia, intentando demostrar desde lo que es mi campo de investigación, es decir, principalmente la historia del arte contemporáneo, cómo el Atlántico, lejos de ser un océano que separa a México y España, es un puente que nos une, como demuestra la obra de los artistas que hoy hemos estudiado, generando unos lenguajes de modernidad de ida y vuelta. Asimismo, señores académicos, además de insistir en mi enorme gratitud por permitirme formar parte de la institución que engrosan sus ilustres nombres, por su enorme confianza depositada en mí, hoy, por su mediación, podré sentir la bandera tricolor mexicana y el escudo de la Academia Hispanoamericana como la alianza de los recién desposados, quienes con entusiasmo viven y aman la fidelidad de un proyecto que ahora se inicia y que admira desde el trabajo, desde el entusiasmo que todos ustedes, ilustres académicos, hacen en pro de la cultura hispanoamericana, del diálogo y del entendimiento entre los pueblos. He dicho. Muchísimas gracias por este magnífico discurso de ingreso que prueba tu calidad académica y bueno, pues sin más darte la bienvenida y le pasamos la palabra a la doctora Nora Ricalde. Espero, ¿se escucha? Sí, no. Bueno, muy buenas noches, doctor Manuel Ramos Medina, director de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondiente a la de Cádiz. Señora Concepción Amerlín de Corsi, secretaria de nuestra academia. Señores colegas académicos, apreciados asistentes que nos acompañan, licenciado Salvador de Pinal y Casa, doctor Javier García Luengo Manchado, tengan ustedes muy buenas tardes. Felicito al doctor Javier García Luengo por su brillante discurso de ingreso. Es un honor poder contar con su presencia como miembro de número a partir de ahora. Le damos una cordial bienvenida a la Academia y refrendamos los lazos de unión entre México y España. Es grato constatar los profundos estudios que sobre 3 de los grandes artistas mexicanos ha realizado el doctor García Luengo. Con una destreza académica, con una acuciosa investigación y con reflexiones y análisis personales de trascendencia, ha delineado claramente y profundizado en las características estilísticas,
compositivas e iconográficas de Zárraga, Montenegro y Rivera, destacando la influencia que sobre ellos ejerció el arte español y a su vez la huella que estos artistas dejaron en España. Ampliamente, el doctor García Luengo ha disertado sobre estas cuestiones que estrechan la relación entre España y México desde el punto de vista del arte, una cuestión que no es menor si reconocemos que el arte nos hace más humanos y nos une como personas. Engrandecen la historia del arte y nos permiten conocer y comprender mucho mejor al arte mexicano y a figuras cuyo estudio jamás se agota, como lo son los ya nombrados Zárraga, Montenegro y Rivera, representantes no solo de la modernidad y de las vanguardias en México, sino de una etapa esencial en la historia del arte de nuestro país. El doctor García Luengo ha profundizado en la relación que estos artistas tuvieron con la península ibérica, como ya mencioné, y en la influencia que los pintores españoles, tanto modernos como barrocos, tuvieron en ellos. No abundaré más en estas cuestiones. Sin embargo, quisiera ahondar un poco más en un tema que refirió nuestro académico en su exposición: la influencia del arte español y de España misma en la representación que de la mujer hicieron los tres artistas ya mencionados. Empecemos entonces por Ángel Zárraga. Con relación a este artista, el doctor García Luengo señala que él habría dicho: bellos y extraños cuadros de Zuloaga que nos hablan de España con sus majas y toreros, y que nos hace pensar en Goya y en Sánchez Coello y en el Divino Greco, un auténtico decálogo de lo que habría de llegar a ser su pintura. Pero más allá del folclore español, lo que Zárraga tomaría de la pintura española sería su espiritualidad, misticismo y sabiduría, sellos de identificación del nacionalismo español. Los ecos de Zuloaga parecen resonar de igual modo en el peculiar simbolismo de Zárraga, donde religión y carnalidad, espiritualidad y sensualidad se aunan en singular maridaje, señala García Luengo. Estas reflexiones llevan a pensar en uno de los cuadros más hermosos y representativos de Zárraga que ya vimos, el exvoto Martirio de San Sebastián. No me referiré a la figura de San Sebastián, sino la de la mujer orante que hincada ante este santo pide no sé qué milagro. Destaca en Zárraga la capacidad de traducir la espiritualidad y el nacionalismo españoles a los motivos mexicanos a través de la mujer. Es la mujer quien para este pintor puede guardar las tradiciones. Así lo muestra en su pintura Las dos tradiciones, en las que plasma la fusión del cristianismo y las creencias prehispánicas por medio de tres mujeres, una indígena, otra española y una niña que fusiona las dos. Mujeres futbolistas, mujeres orantes, mujeres futuristas, mujeres clásicas, ya sea del mundo grecolatino o del mundo prehispánico. Toda su rica representación nos lleva al mundo interior femenino y muestra temas, relaciones y expresiones estéticas que en muchas ocasiones se encuentran directamente relacionadas con el arte de Zuloaga o de Romero de Terreros. Mucho podría extenderme hablando de la riqueza de la pintura que en Zárraga muestra y prefigura el feminismo en temas, relaciones, iconografía, composición y expresión estética, pero que sobre todo refleja la fuerza de la mujer abrevada sin duda del modernismo español. Nuestro segundo pintor, Roberto Montenegro, hace también de la mujer una inspiración que toma de Hermenegildo Anglada Camarasa. Odalisca, La doncella y la muerte, La alegoría del viento, La niña y las mariposas son solo algunas pinturas que, aunadas a las imágenes en murales mexicanos como La sabiduría, estudios indostánicos, ideologías religiosas, es el nombre del mural, o Personajes de la historia, la poesía, retratos de personajes o rito cristiano, el nombre de otro mural, muestran a esas mujeres del modernismo y de las vanguardias, de figuras unas veces etéreas e inmateriales y otras sólidas y geométricas que ya había insinuado en el mural de la alegoría de las Baleares y que quedaría para siempre en España. Mural que tendría también influencia de José María Sert en los exotismos y los fondos dorados, influjo, nunca mejor dicho, que plasmaría en muchas de sus representaciones de mujeres mexicanas. Montenegro hace de esta iconografía una explosión de formas y sentidos que mezcla la percepción femenina por parte del mundo europeo y también aquella del universo prehispánico y la del indigenismo contemporáneo. Tehuanas odaliscas, mujeres iluminadas por una luz ancestral, diosas griegas y prehispánicas conviviendo en un cosmos de profundo significado, niñas indígenas en sueños simbolistas. El mural El árbol de la vida será uno de los mejores y más acabados ejemplos
de un arte en el que Montenegro mezclará el orientalismo, el simbolismo, las vanguardias y el nacionalismo en una estética influida por Sorolla, Anglada Camarasa, Zuloaga, Sert y Picasso. Finalmente, Diego Rivera será un artista que abrevará en sus primeras etapas de la fuerza española con una gran decisión, reinterpretándola tanto en la forma como en el contenido. Las mujeres pintadas por Rivera con influencia española las encontramos plenamente insertadas tanto en el modernismo como en las vanguardias. Ejemplos del primer caso serán los retratos de Angelina Beloff de 1909 y 1918. La pintura de 1909 mostrará a esta artista, compañera de Rivera en sus años europeos y que también llegaría a vivir en México, con una languidez característica de este estilo. La pintura de 1918 recuerda a las pinturas de Sorolla en un manejo delicado y luminoso de los blancos, aunque el rostro comienza a prefigurar la estética protocubista de Picasso. Esa distancia expresiva con el espectador y un cubismo incipiente podemos también observarlos en la adoración de la Virgen y el Niño, o más acusadamente en Dos mujeres o en Mujeres en Verde. No puede negarse la relación de Rivera con el cubismo, que evidencia su gran inspiración y destreza, pero tampoco su amistad con Pablo Picasso, quien, por cierto, diría que nadie pintaba los rostros como la señora Rivera, refiriéndose desde luego a Frida Kahlo. Y menciono esta anécdota por comentar un aspecto más de la relación entre España y México en el arte a través de la mujer. Zárraga con la fuerza de la impresión, Montenegro con el exotismo y la suavidad, Rivera desde la hierática expresividad, se verían influenciados por la feminidad española que tanto enfatizaría la modernidad y por la mirada española la misma. Después, esa visión se vería ampliamente enriquecida por la estética mexicana, por el reconocimiento de la mujer mestiza, criolla o prehispánica, tanto en el estilo como en la esencia. Discursos de la mujer en el arte de la modernidad y las vanguardias, de ida y vuelta. Nuevamente felicidades, Javier, y muchas gracias. Vamos a pasar a la parte final de esta sesión académica pública solemne, en la cual vemos pues que Javier García Luengo Manchado ingresa a esta academia por méritos propios, aunque debo advertirle que no es para que se duerma en sus laureles, sino para participar en un taller de trabajo, pues así como nos consta que ha cultivado las ciencias, las artes y las letras, deberá continuar haciéndolo y aplicar la divisa de nuestra corporación, aquella que aparece grabada en nuestra venera, en la cual el genio Ariel, con una antorcha, derrama estrellas sobre el mundo y alrededor de ello aparece la inscripción Scientia Mundi Lux. La ciencia es la luz del mundo. Enhorabuena, Javier, que entras a esta academia para ayudar a que sí sea. Bienvenido. Ahora le damos la palabra a la secretaria de la academia, la maestra Corsi de Amerling, para que nos haga favor de leer el diploma que le entregará a ella y el doctor Ramos le impondrá la venera. La Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española, penetrada de los méritos y buenas cualidades que concurren en la obra de del doctor don Javier García Luengo y Manchado, ha tenido a bien nombrarlo académico de número sitial M, en fe de lo cual le expido este título en la Ciudad de México a 9 de diciembre de 2021. Felicidades. Por favor, pues hay tantas que alguna tiene que ser. Por favor, sí. Es que es foto, ¿no?